Bienvenidos al podcast Desfamiliarizados, un podcast conducido por los pastores Anet y Luis de Casa Adonai Puebla. Comenzamos. Hola, hola, yo soy Anet. Y yo soy Luis. Y estamos en este nuevo episodio de su podcast Desfamiliarizados. Bienvenidos. Y bueno, pues nos da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo podcast. Ya habíamos tomado un poquito de descanso, pero ¿qué creen? Ya estamos por aquí. Muy contentos, muy emocionados. Y bueno, pues el tema de hoy está bastante interesante, ya hablando de el sentimiento futbolero que se está viviendo a nivel mundial. ¿Tú qué piensas? ¿Te gusta el fútbol? Sí, caray, o sea, no puede ser. ¿Cómo? ¿Te gusta? ¿Sí te Sí, gusta? claro que sí nos gusta, pero digo, perdió Noruega. Estamos en esto tú de estás que hablando perdió Noruega y ganó del partido Inglaterra. triste de Yo le iba a hoy. Noruega. Sí, pues creo que la mayoría de los mexicanos estábamos con el equipo noruego y fue bastante triste pues ver el desenlace del partido de hoy, ¿no? Qué desilusión. Sí, creo que la mayoría de los mexicanos le íbamos a Noruega. Igual y me equivoco, pero... Sí, claro, debe esa es mi haber opinión. aquellos que le iban a Inglaterra, pero creo que la mayor parte de México estaba emocionada por el juego de Haaland y su equipo. Y es que era para sacarnos la espinita a los mexicanos, o sea, que ganara Noruega y le quitara el pase a Inglaterra, pero jugó muy bien, ¿eh? La verdad es que jugó muy bien y también esto es de los que ganan. Claro. Oye, ¿y tú tienes como un jugador favorito de alguna selección del mundo? La mera verdad, Ujú. no, no, La mera pero... verdad, ¿no? Fíjate que yo había estado revisando como así en estos días con la intriga de saber quién es el mejor jugador y bueno, obvio, en cada selección siempre hay alguien que resalta, como en Noruega está Haaland, como ahorita en Inglaterra estaba Bellingham o Kane y pues obviamente como en lo que sabemos del mundo, en Argentina está Messi, en Portugal está Ronaldo, pero fíjate que viendo el recuento de los goles y todo esto y su forma de jugar y cómo llevan el partido a la cancha y todo esto, pues estaba revisando, digo, sin querer hablar mal de algunos jugadores, que hay unos que son medio tramposillos, ¿eh? Bastante tramposillos, de hecho. ¿Tú Sí, qué es cierto, piensas? es cierto. Pues creo que en ese sentido nos ha estado ganando el corazón precisamente Haaland, ¿no? El noruego, porque es muy empático, es muy amable, es tierno con los niños, es muy atento con los aficionados cuando lo buscan. Claro, bueno, yo creo que parte del espíritu deportivo también se liga mucho a la actitud fuera de la cancha, ¿no? Qué tan buena persona o qué tan buen ser humano puedes llegar a ser sin que se te suban los humos de que eres como la estrella, ¿no? De tu equipo. Sí, y eso me recuerda que también hay otros jugadores que a veces te piden el autógrafo los aficionados y ni los pelan, ¿eh? Sí, pues bueno, el día de hoy Haaland no se vio como muy bien porque hizo una faltilla por ahí, empujó a otro jugador y eso les valió pues que les anularan un gol. Sí, exacto. Y eso, bueno, yo creo que también lo puede aplicar para la vida diaria, ¿no? Claro. ¿Qué tal que vivimos haciendo faltas, hacemos esas cosillas que de repente pues no son tan honestas, como dices, chuecas? Y eso lo hacemos todos, ¿no? Te pasas un alto, copias en el examen, ¿no? Dicen por ahí los mexicanos, los que somos mexicanos, el que no tranza, pues no avanza, ¿no? Sí, creo que aquí algo interesante que veíamos cuando dicen los árbitros, voy a revisar el VAR, ¿no? Que es la famosa pantalla que hoy revela los errores ocultos que el ojo humano no alcanza a ver. Sí, Yo creo cierto. que pues Dios siempre tiene su VAR, ¿no? Sí, claro. Tiene ahí su VAR donde dice, pues la verdad siempre sale a la luz. Y hay un texto bíblico que nos habla muy claro sobre esto, que es Gálatas 6:7, y lo voy a compartir con ustedes. Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Sí, exacto. Y la verdad es que creo que en la vida diaria podemos estar jugando con faltas. Me acuerdo de un amigo precisamente que jugaba fútbol y usaba un alfiler y picaba a los jugadores cuando iban a ¿En cobrar una serio? falta, los picaba para que se distrajeran Desconcentraran. eso y entonces pues les dolía el piquete y él podía evitar el gol. Qué bárbaro, pero Sí, qué tramposillo, tremendo. ¿no? No Pues- fui yo, ¿eh? Claro que no fui yo. Pues así yo creo que en el mundial hay muchos jugadores extraordinarios, pero pues también hay quienes tratan de ganar a costa de lo que sea, ¿no? Y creo que pues así como en el juego, como en la vida, como ponías el ejemplo de tu amigo, creo que hay personas que aún ya conociendo la palabra, por muchas situaciones, todavía no han decidido como caminar 100% en integridad. Sí, claro. Si vas a jugar
el juego del fútbol de tu vida, juégalo bien. O sea, no lo juegues por ahí, pues, haciendo faltas, ¿no? Sí, claro, yo creo que en algún momento también nosotros tenemos que ser muy conscientes como hijos de Dios que pues del ojo de Dios nada escapa, ¿no? Que podemos creer que nuestras faltas no traen consecuencias, pero eventualmente sí las hay. Claro, y para toda persona, porque también la Biblia nos enseña que lo que siembras cosechas. Y a veces decimos, ¿por qué me pasó esto? Te pasaste el alto, ¿no? Otro carro tenía el derecho de paso y chocaste. Y ahora estás metido en un problema que tú mismo creaste. Sí, claro. La Biblia dice que Dios pesa los corazones y Él pues no se impresiona con nuestras apariencias. Entonces creo que aunque el pecado siempre ofrece como una ventaja rápida sobre los demás o sobre otras situaciones, pues eventualmente creo que siempre la vida o Dios mismo a través de la vida permite que se cobre esa falta. Sí, esto me lleva, ahorita que estoy diciendo lo de los pasarse el alto y el juego de fútbol en tu vida, que yo también me pasé algunas veces los altos. Los altos, iba en el carro, me pasaba el semáforo en rojo y 2 veces me detuvo el agente de tránsito y 2 veces me multó y fue un mismo día y yo estaba frustrado. Y gracias a Dios no se llevó mi auto, pero sí me puso una multa y ahí fue cuando me cayó el 20. O sea, muchas veces estás viviendo cosas y tú eres el portador de hacer las cosas bien o de hacer las cosas mal. Y tenemos que empezar a hacer las cosas bien en la vida, pero no queremos, repito, ¿no? Te pasas el alto, das apoyo ahí económico para que te faciliten algún trámite y tenemos que hacer las cosas en la vida correctamente. Sí, yo creo que esto es la contracultura con la que nosotros como hijos de Dios tenemos que luchar, ¿no? Como el que no tranza no avanza, pero en Cristo no se trata solamente de ganar, ¿no? Porque cuando decimos vas de gloria en gloria o de victoria en victoria, no se trata solamente de ganar, porque creo que Dios, más que busque que ganemos, a Él le importa mucho cómo jugamos, es decir, Sí, el proceso. no basta con llegar. Y eso hemos visto en algunos partidos donde dices, le estás favoreciendo al otro equipo, árbitro, no seas así, no seas vendido, ¿no? O sea, se vale que gane el que sea mejor, pero no les eches la mano de tal manera que parezca que ahí hay una tranza o hay un abuso o hay algo chueco, ¿no? Pero regresándolo al tema del reino, decíamos que el proceso importa, creo que tanto como el resultado. Es decir, a Dios le importa tu proceso, cómo lo estás haciendo, cómo lo estás ejecutando. Lo que dices ahorita no es solamente llegar, sino cómo llegaste. No basta solamente Exacto. con tener éxito, sino qué sacrificaste para llegar ahí, qué precio pagaste y de qué manera lo hiciste para llegar a ese lugar donde quieres estar. Además, Dios nos enseña, te sientes muy bien cuando tú sabes que llegaste a la cima de tu éxito, y como dices, pero sin favores, sin ayudas, sin que nadie te tuviera que estar empujando, sino lo hiciste con ese esfuerzo. Y sabes que lo hiciste correctamente. Sí, yo creo que la mayor victoria de un cristiano es poder decir algo como lo que decía Pablo precisamente en la palabra. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero ahí habría que preguntarnos cómo peleaste esa batalla, cómo la ganaste, cómo llegaste. Entonces creo que ahí obviamente es importante entender la perspectiva de Dios. Es qué sacrificaste para llegar ahí, qué precio pagaste, fuiste íntegro, fuiste honesto, fuiste sincero, ¿no? Al pelear esa batalla. Honesto. No significa, creo, que Pablo haya dicho, ay, las gané todas, nunca fallé, yo siempre Claro. fui victorioso, sino creo que más bien honesto. Y me gusta que hayas usado esto de la cámara, del bar, porque es cierto, Dios tiene una cámara gigante y todo lo ve. Entonces no hay cosa que podamos dejar oculta, no hay cosa que podamos hacer que realmente pueda quedar además sin un resultado. Hasta la ley de la física dice, hay una acción y hay una reacción. Sí, claro. Y como decíamos ahorita, pues tal vez para muchos el recibir reconocimiento, sentirnos victoriosos, que hemos alcanzado, que hemos logrado, porque al final pues solamente uno se lleva el trofeo, ¿no? Como en el mundial, ¿no? Y ese es el que se admira, ¿no? Obviamente caray. globalmente, pero pues creo que en la historia de Dios, en la visión de Dios, es Dios honra a quienes conservan integridad. Así es. Y qué bonito es que además tú te sientes satisfecho. Lo hice bien, ¿no? Costó trabajo, o tal vez quedé en el camino,
me voy a preparar para hacer las cosas mejor la próxima vez, ¿ok? Pero siempre tienes esa tranquilidad, como el que pide prestado y no anda en la calle escondiéndose porque ya se encontró al que le debe y pues seguro le va a cobrar. No, está tranquilo porque puedes ir por la calle sabiendo que nadie te va a decir algo. Claro, creo que algo que me llamaba mucho la atención de este mundial es que Cristiano Ronaldo, aunque es su último mundial, se fue diciendo en su última entrevista, dijo, yo sé que me voy íntegro. Él sí lo dijo, me voy limpio. O sea, Wow. quiere decir, trabajé, me esforcé, pagué el precio, jugué, no gané, pero no le debo nada a nadie. O sea, Ya es mi favorito. me fui haciendo lo correcto, o sea, me fui íntegro. Entonces, pues qué bueno, ¿no? No siempre creo que todas las victorias son o se traducen en yo gané, tengo el premio, yo gané, tengo dinero, yo gané, me hice del carro, yo gané, trancé, sino yo gané, lo hice bien. Sí. O sea, Me acuerdo también algo que apenas veía en redes sociales, que una familia aquí en Puebla de repente pide comida por esta aplicación y pues toman la comida y de repente cierran la puerta de la casa. Y ya hay muchos casos donde no han pagado lo que piden para comer. Entonces tenemos que romper con esas actitudes, tenemos que romper con ese tipo de malas prácticas, si lo quieres decir así, y tenemos que empezar a hacer las cosas bien para vivir bien y para sembrar cosas que a la larga nos van a dar una cosecha también muy buena. y yo creo que también entender la parte espiritual de nuestra vida en Cristo, que es no solamente lo que puedo generar en lo material, sino una vez que esto termine, ¿qué sigue, no? ¿Qué habré cosechado realmente en lo espiritual? Porque ciertamente cuando lleguemos delante de Dios, Dios nos va a decir, ¿cuántas batallas ganaste? Él va a decir, ¿cómo viviste? Es decir, ¿qué hiciste? Entonces, creo que en la vida, como en el fútbol, no solamente importa el marcador, sino también importa cómo jugaste ese partido, qué hiciste Claro. del tiempo que tuviste. Y esa parte nos hace construir muchas cosas, ¿no? Vivir bien, estar tranquilos e incluso dejar un legado para otros, ¿no? No queremos que nos hagan nada, también no lo hagas, ¿no? Dicen coloquialmente, compórtate con los demás como te gustaría que te trataran a ti. Entonces hay que cambiar, hay que crecer y creo que este fútbol que estamos viendo a través de este torneo aquí en México está marcando un precedente también para nuestra vida diaria. Claro, y yo creo que también podemos ir concluyendo con la idea de que pues todos en algún momento hemos cometido fallas. Además. Todos eso. hemos metido nuestros faulotas ahí, nuestras fallas en lo que hacemos, todos hemos fallado, todos hemos pecado, pero la buena noticia no es que somos impecables, sino que Cristo tomó nuestro lugar, nos perdona y nos transforma y nos lleva todo el tiempo a estar haciendo un examen personal de qué es lo que debemos de cambiar para poder mejorar. Entonces, mientras Él nos conceda vida, pues tenemos que seguir aprendiendo a vivir con integridad. Así es, Dios nos ama y bueno, Él quiere siempre que nosotros sigamos aprendiendo y seamos mejores. Así es. Entonces, pues el mensaje que queremos dejar contigo esta tarde, pues es busca al Espíritu Santo, busca de su presencia. Él siempre está presto para ayudarnos, para animarnos, para exhortarnos. No hagas faltas, no juegues sucio. Exacto, y sigue corriendo la batalla de la fe. Así es, pues nos despedimos, cuídate mucho, Dios te bendiga y esto es Desfamiliarizados. Nos vemos. Bye bye. Esto fue Desfamiliarizados, un podcast de producción independiente conducido por los pastores Anet y Luis de Casa de Adonai en Puebla. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los capítulos. Síguenos en @Casa de Adonai en Facebook. Hasta la próxima.